Vamos a continuar con el pasaje que estuvimos viendo la semana pasada de Hebreos 4, versículo 4. Fue el versículo 12. Y vamos a continuar aprendiendo algo más de lo que la Escritura nos habla, nos enseña al respecto. De Hebreos 4, 12. Vamos a ver aquí en la pantalla, vamos a ver la de la Reina Valera. Aquí nos dice esta versión: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Déjenme, voy a leerles este mismo pasaje en la versión Dios habla hoy. Versión Dios habla hoy. Dice esta versión: porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Después dice: hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando estaba repasando esta palabra, y leía en esta versión, cuando dice: y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón, venía a mi mente: o sea que delante de Dios, hablando espiritualmente, en cuanto a nuestros pensamientos, en cuanto a las intenciones del corazón, delante de Dios, voy a usar la palabra, estamos desnudos. No hay nada que podamos ocultarle a Dios. Podemos ocultarlo entre nosotros mismos. Tal vez mi esposa me puede ocultar pensamientos o cosas, o yo a ella. Aunque muchas veces yo la descubro y ella me descubre, porque nos conocemos. Pero delante de Dios, no. Veíamos la semana pasada que la palabra de Dios había dos. ¿Cuáles fueron esas dos partes o aspectos de la palabra? Rema y logos. Muy bien. Pero vemos, vamos a continuar viendo este mismo pasaje. Voy a pedirles, ahí está, en esta versión. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo podemos considerar que la palabra es viva? ¿Qué podemos entender? ¿A qué se refiere cuando dice que es viva? Es lo que dice, ¿verdad? La palabra de Dios es viva. ¿En qué aspecto? ¿A qué se refiere? Bueno,
Hay muchos pasajes y voy a ver solamente uno o dos. Recordando, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿recuerdan qué es lo que nos dice? En el principio, y aquí quiero ver la Nueva Traducción Viviente. Juan 1, versículo 1 al 5. Aquí quiero ver la Nueva Traducción Viviente. En esta versión dice, bueno, la Reina Valera, yo creo que todos recordamos que dice, en el principio era el verbo, ¿recuerdan? ¿Verdad? Que es la versión que todos conocemos. En el principio era el verbo, pero esta versión, el verbo, ¿qué significa? La palabra. Entonces, esta versión dice, en el principio la palabra ya existía. Y después, ¿qué dice? La palabra estaba con Dios. Y luego, ¿qué dice? Y la palabra era Dios. Entonces estamos diciendo y leyendo en Hebreos 4:12 que dice que la palabra es viva. Entonces podemos, cuando vemos aquí en Juan 1, que hace lo que nos dice acerca de la palabra, que en el principio la palabra ya existía, que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Después dice, el que es, dice el versículo 2, el que es la palabra, fíjense, el que es, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dice el versículo 3, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Después dice en el 4, la palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces, si estamos viendo que nos dice en Hebreos 4 que la palabra es viva, yo creo que este pasaje es un pasaje que si nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo es que la palabra es viva? Yo creo que estos pasajes de Primera de Juan está muy claro, ¿no es así? Está muy claro y nos da la respuesta si nos hacemos esa pregunta. ¿Y cómo es eso de que la palabra es viva? ¿Por qué? Aquí lo estamos viendo. El que es la palabra. O sea, cuando hablamos de la palabra de Dios, es Dios mismo. Como decíamos la semana pasada. Está el Logos, está el Rema. Y luego dice ahí mismo en el capítulo 6 de Juan, 6:63. En este pasaje dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, nos dice el Señor. Entonces, aquí hay algo muy interesante cuando vemos estos pasajes. Empieza diciendo en este pasaje, el espíritu es el que da vida. O sea, podemos leer la palabra. Podemos leerla, pero en una forma solamente intelectual. Por eso dice Corintios, el apóstol Pablo nos dice en Corintios, si recuerdan, que dice que para el hombre
común y corriente. La escritura es cosa de locura. Así dice, ¿recuerdan? ¿Verdad? ¿Por qué hace referencia el apóstol Pablo eso? Dice, para el hombre común y corriente, o sea, el hombre común y corriente está diciendo, para el hombre que, yo voy a mencionar, voy a decir, que no se ha conectado con Dios, que no se ha conectado espiritualmente, o que está leyendo desde el punto de vista solamente intelectual y que no está leyendo queriendo buscar de Dios. Cuando nosotros empezamos a leer la escritura solamente para tener más conocimiento, tal vez vamos a obtener solamente eso, más conocimiento, pero intelectual. La palabra inclusive va, como dice ahí de Pablo, vamos a seguir leyendo y va a ser, esto es locura, o sea, no, ¿cómo esto no? Pero ¿qué sigue diciendo el apóstol Pablo en esos pasajes? Dice que es cosa de locura para el hombre común y corriente, dice, porque no puede entender. Y continúa diciendo, ¿por qué? Porque se ha de discernir espiritualmente. Por eso estamos leyendo en este pasaje de Juan 6 que dice, el Espíritu es el que da vida. Y luego dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, nos damos cuenta que la palabra de Dios ahí está. Pero es bien importante el que nosotros tenemos que disponernos. Si vamos a leer la palabra, disponernos espiritualmente, Señor, como decíamos la semana pasada. Es la forma en que Dios, esa es la forma en que el Espíritu Santo empieza a hacer su obra en la vida de nosotros, en la vida de cada persona, en la vida de la persona que ha decidido creer y seguir a Cristo. Es a través de la palabra. Esa es la forma en que el Espíritu Santo empieza a hacer su obra en nosotros, a través de la palabra. ¿No es así? Yo creo que ¿cuántos a cuántos de nosotros en algún momento, cuando recién nos convertimos al Señor, personas cercanas a nosotros, familia, amigos, compañeros de trabajo, no les dijeron esto? ¿A qué lugar que vas o que estás yendo? O aquella iglesia donde estás yendo, ahí te están lavando el cerebro. ¿No les ha tocado? ¿O no les tocó eso a ustedes? Te están lavando la cabeza y en aquel lugar. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasó eso, ¿verdad? A muchos de nosotros. Ahí te están lavando la cabeza en aquel lugar. Tú no eras así, ¿y ahora qué está pasando? Porque estás cambiando. ¿Por qué ese comentario? ¿Por qué? Porque ellos pueden ver en nosotros que está sucediendo un cambio en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar.
Pero déjenme les digo algo. Eso a todos nos ha pasado en algún momento. Y ¿saben qué? No culpemos a esas personas, ya sea si es familia, amigo. No los culpemos o no los veamos mal. Si ellos nos dicen o nos critican o juzgan ese cambio que está habiendo en nosotros. Porque antes nosotros estábamos igual. Nosotros estuvimos igual que ellos en algún momento. Y ahora que hubo ese cambio en nosotros, entonces vamos a ponernos en el lugar de ellos, a entenderlos. Pero ¿qué fue lo que hizo cambio en nosotros? ¿Por qué ese cambio en nosotros? ¿Saben qué? Sí, la palabra. Pero ¿saben principalmente qué fue lo que empezó a suceder? Y yo creo que en la mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, es que alguien estuvo orando por nosotros antes. Sin darnos cuenta, a un pariente, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, estuvieron orando por nosotros, estuvieron orando por nosotros. Y nosotros no nos dábamos cuenta. Hasta que hubo un momento, puede ser, el Espíritu se mueve como Él quiere. Puede ser a través de un mensaje, una predicación. Me acuerdo de un hermano allá en México que tocaba con nosotros en alabanza. Dios lo tocó a través de un canto. Él dice que tenían una huerta de naranjas y fue para allá. Y el domingo en la tarde después, y le habían regalado en aquel entonces había cassette de esos chiquitos. Y puso un cassette de cantos que cantábamos en la iglesia, que alguien se lo regaló. Y él dice, llegó, lo puso, le dio ahí todo volumen, dejó la puerta abierta y fue a checar ahí algo ahí en los naranjos de esa huerta. Y él estaba escuchando ese canto. Y él andaba allá y estaba escuchando el canto. Y dice que cuando empezó a regresar a su camioneta, escuchando el canto, dice que apenas si pudo llegar. Dice, porque ahí se arrodilló y empezó llore, porque estaba escuchando ese canto. ¿Cuál canto? No sé, pero Dios tocó su espíritu, habló a él. ¿Y qué estaba pasando? Que él habían estado orando por él, su familia. Y así pasó con nosotros. Así es que si hay alguien en tu familia, amigos, alguien que te dice, te están lavando el cerebro, ora por él. Está orando por él. No te des por vencido. No te des por vencido. Porque esta es una lucha espiritual. Y esta lucha espiritual a veces queremos ganarla agarrando a bibliazos a la persona que nos estaba hablando. Agarras la Biblia y quieres darle en la cabeza. No. O decirle, mira lo que dice la palabra, mira. No funciona. Es peor. Se gana de rodillas. Y un pariente de este muchacho, me acuerdo del testimonio, este hombre, que ahora es pastor, allá en una iglesia también. Él hacía, no me acuerdo qué tipo de rito él hacía, o no sé, me acuerdo muy lejano, pero este hombre se metía en un cuarto, así como oscuro,
y tenía ahí unos pósters, recuerdo muy lejano, creo que de Hitler, algo así. O sea, muy extraño. Y él hacía ahí, no sé, sus cosas muy extrañas. Se convierte la familia de su esposa. Y él seguía con sus cosas ahí raras. Empezaban a orar por él. Empezaban a orar por él. Y decían, está muy difícil que se vaya a convertir, porque andando en esas cosas tan raras y extrañas. Bueno, normalmente en nuestra humanidad es común decir, no, es muy difícil que esa persona cambie o se convierta. Sí, para nosotros sí. Pero esta familia, ellos se mantuvieron firmes orando por este hombre. Y ahora este hombre es pastor de una iglesia muy grande allá en Monterrey. Se convirtió. Así es que no nos demos por vencidos. Mientras haya oración de por medio de intercesión por amigos, por parientes, para que queremos que ellos vengan al camino de Dios, nuestra posición debe de ser orar por ellos, no pelearnos con ellos, orar por ellos. Y cuando menos piensen, van a ver cómo Dios va a hacer la obra. Cuando escuchan la palabra o cuando leen la palabra, como ya hubo oración e intercesión, en el momento que empiezan a tener contacto a la palabra, entonces la palabra cobra vida en la persona. Pero porque ya hubo oración e intercesión. Por eso vemos a través de la Escritura que nos dice que tantos pasajes, orar sin cesar, que no dejemos de orar. Esto es bien importante, que no dejemos de orar. Por eso cuando estaba leyendo este versículo de esta versión de Dios habla hoy. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. ¿De qué está hablando? La palabra de Dios. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Por eso cuando de repente empezamos a leer o escuchamos un mensaje, algo sucede. Nos compartía un hermano precisamente eso. Recordaba, dice que leyendo la palabra, él empezó a leer la palabra, una Biblia que tenía ahí arrumbada. Y Dios empezó a hablarle y hablarle y hablarle. Y lloraba y lloraba y lloraba. Dice que empezó, nomás. Y me vino a la mente precisamente de un joven que fui a ver a la cárcel aquí en la ciudad de Asheville. Él estaba en la cárcel y fui a visitarlo ahí en la cárcel. Porque él era, creo que por allá de California, por allá. Y estaba solo aquí. Nadie lo visitaba, nadie lo veía. Y alguien que estuvo en la cárcel, cuando salió, me dijo, que lo conocía, me dijo, pastor, ahí está una persona, un hombre, un joven que nadie lo visita, nadie lo veía, tiene varios meses ahí. Le dije, pues déjame ir. Y total, fui a visitarlo. Cuando hablo con él, cuando llegué a hablar con él, primero, pues él estaba, pero bien gustoso, porque alguien lo fue a visitar después de varios meses que tenía ahí, 8 o 9 meses. Nadie lo había ido a visitar.
Y aunque no lo conocía, ni él me conocía a mí, cuando llegué a verlo allí, que hay como una ventanilla, un vidrio ahí, él ponía la mano así, le hacía así, y yo le ponía la mano acá por fuera, y él estaba tan contento y tan emocionado. Y empecé a platicar con él, y yo le dije, ¿conoces de la palabra? ¿Has conocido de la Biblia? ¿Conoces algo? Y luego me dice, apenas, tengo unos días. Le dije, ¿cómo? Dice, pues es que como aquí no hay nada que hacer. Dice, vinieron gentes aquí y había una Biblia ahí en español. Y yo empecé a leerla. Y la empecé a leer, y la empecé a leer. Dice, pero cuando yo la empecé a leer, yo sentía como que lo que estaba leyendo me estaba hablando a mí. Y luego ya más adelante me empezó a comentar lo que había sucedido antes de que él lo metieran a la cárcel y todo eso. Es que él le había sacado la vuelta a unas personas cristianos que querían irlo a visitar, y él se escondía, pero estaban orando por él. Y estaban orando por él. Y pues él huyó, hasta vino a dar al otro extremo del país. Y ahí no se pudo escapar de Dios. Ahí en la cárcel, como no tenía nada que hacer, empezó a leer la Biblia. Y no había ninguna otra cosa que leer en español más que una Biblia que estaba en español. Entonces empezó a leer. Y este hombre se convirtió verdaderamente. De que dice, fueron unos a predicar ahí, en español, habían ido a predicar. Y decían, es que si tú quieres ser verdaderamente libre, entonces dice, como yo estuve leyendo la Escritura, dice, yo no sé, Dios me guió a leer lo que Él quería que yo leyera. Dice, llegó un momento que yo pude entender que estando en la cárcel me empecé a sentir más libre que cuando andaba afuera en la calle. Dice, estando aquí encerrado, empecé a sentir una libertad, una cosa, dice que no sé cómo explicarla. Dice que cuando andaba afuera, allá en la calle, dice, estaba atado, estaba algo, no sé, dice. Ahora, aunque estoy aquí encerrado, dice, pero siento una libertad, como si no estuviera encerrado. Y yo le dije, gloria a Dios, el Señor te ha hecho verdaderamente libre. Nos damos cuenta. Y muchas veces, inclusive, aún viniendo a la iglesia, no nos sentimos verdaderamente libres. Aún viniendo a la iglesia. Pero estamos viendo que la palabra aquí nos dice que es viva. ¿Por qué? Porque viene de un Dios que está vivo. Y nuestro Dios es la palabra. Hemos decidido creer en Cristo, seguir a Cristo. ¿Recuerdan lo que comentamos del significado de creer en Cristo? ¿Recuerdan? Les voy a leer así rapidito la definición que lo vimos hace unas semanas, porque esto es bien importante.
escuché esta definición, me gustó mucho. La voy a repetir. Es la confianza y entrega personal hasta el extremo de ponerse completamente a disposición de una persona. Eso es creer, hablando en el aspecto de creer en Cristo. Es la confianza y entrega personal hasta el extremo de ponerse completamente a disposición, en este caso, del Señor. Eso es creer. Como decíamos, no es nada más decir, no, Señor, sí creo. Pero no tenemos confianza, no hay entrega, no estamos a su disposición. De decirle, heme aquí, Señor. O como decimos, ¿verdad? Muchas veces. Sí, a veces decimos, heme aquí, Señor, envíalo a Él. ¿Verdad? Muchas veces hacemos eso. Pero si hemos verdaderamente creído conforme a esta definición, yo creo ahí encierra todo. Amén. Ahora, ¿y qué es lo que hace en nosotros la palabra? ¿Qué es lo que hace en nosotros la palabra de Dios? Podemos nombrar muchas cosas. Nos quebranta, ¿verdad que sí? ¿A cuántos no les ha sucedido? Nos quebranta. Me decía precisamente un hermano, leyendo las palabras, dice que lloraba y lloraba. Hay un quebrantamiento, porque estamos siendo alimentados espiritualmente. Estamos siendo alimentados. Empieza a suceder algo tremendo. Nos redarguye, recuerdan que también la misma escritura dice que nos redarguye. ¿Y saben qué significa redarguir? Cuando decimos nos redarguye. Redarguye, de acuerdo al diccionario, redarguye, dice, transforma cualquier argumento o razonamiento que podamos tener nosotros. Cualquier argumento o razonamiento que nosotros podamos tener nosotros de nosotros mismos. ¿Recuerdan? No sé si ustedes, pero a mí me pasó en diferentes ocasiones. Es que yo siempre creí o yo siempre pensé que era así o era así. Yo creí, yo pensé. Por eso nos dice la Escritura, ¿recuerdan este pasaje? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación de nuestro entendimiento, ¿cómo va a ser renovado nuestro entendimiento? Va a ser renovado de acuerdo a lo que yo creía, a lo que yo pensaba que era o cómo era. Tiene que ser renovado ahora conforme a lo que dice Dios en su palabra y no a lo que yo creía o yo pensaba. Esa es la renovación de nuestro entendimiento. Eso nos redarguye. Eso significa, nos redarguye. Transforma el razonamiento que teníamos, vamos a decir, del punto de vista del mundo al punto de vista de Dios. Entonces, cuando decimos nos redarguye, eso significa, eso está diciendo. ¿Se entendió mejor, verdad? Eso significa, a eso se refiere. Y bueno, ahí cabe junto con lo que estamos diciendo, nos ilumina, podemos decir también. Si somos iluminados, ¿no es así? Porque dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable.
Cuando venimos a la palabra, nos ilumina. Y yo digo que, ¿verdad que sí? Nos consuela. ¿Sí? Si somos consolados a través de la Escritura. Ahora, aquí hay algo muy importante, hablando en cuanto a la palabra. Cuando recién, no acabamos de llegar, ya teníamos tiempo por acá, mi esposa y yo, nuestros hijos estaban chicos. Vino un matrimonio, acababa de llegar de México. Ellos no conocían nada de la Escritura. Nada. Y tuvimos contacto con ellos de alguna manera, no me acuerdo cómo. Y empezamos a platicar con ellos, a discipularlos, a tener contacto con ellos. Y cuando empezamos a platicar con ellos, nos decía el hombre, jóvenes ellos, ¿y ustedes son pastores? Sí. Y los dos estaban así como diciendo, así como de, no se nos acerquen mucho. ¿Son pastores? Sí. Y yo le decía, ¿por qué? Yo le decía, ¿por qué? Es que, pues nosotros de allá de donde vinimos, de la parte de donde ellos venían, de allá de México, dice, pues allá había una iglesia y el pastor de esa iglesia, pues él decía, ahí las familias que iban ahí a esa iglesia, pues él decía pues que él era el ungido de Dios. Entonces, él hablaba, venía un día de repente y le hablaba con una familia, hablaba ahí con el papá y la mamá y decía, Dios me mostró que para que esta familia sea bendecida a través de mí, su hija tenga que dormir conmigo. Imagínense. Dice, y así había varias muchachitas embarazadas por el ungido. Imagínense. Entonces, por eso él cuando dijo, ustedes son pastores, eran los únicos tipos de pastores que él conocía. Cuando dijo, ustedes son pastores, agarró a su esposa y le hizo a un lado, le dijo. Imagínense. Imagínense en la ignorancia de esas familias. ¿Por qué? Porque no conocían nada de la palabra. Porque no sabían que nunca Dios nos va a obligar a hacer algo en contra de la moral, en contra de lo espiritual. No. Pero la gente es engañada. Fácilmente son engañados. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que estaban siendo y fueron engañados esas familias? Imagínense qué aberración. Por eso esta pareja estaban diciendo, pero es que... Y bueno, ya que empezamos a compartir con ellos, con el tiempo, ellos se convirtieron y ellos vinieron a los pies del Señor y gloria a Dios, o sea, ellos... Pero nos damos cuenta que la importancia de nosotros conocer la Escritura, entender la Escritura, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla. Y tener cuidado a no dejarnos fácilmente, o no dejarnos engañar por gente que tiene, como decimos, mucha labia, mucha convencimiento. Tenemos que, pero eso no podemos discernirlo más que espiritualmente. Por nosotros mismos, así nuestro intelecto a veces es muy difícil, pero espiritualmente podemos discernirlo. Podemos discernir.
A mi esposa, a mí, últimamente ya no. Antes que veíamos, y yo creo que últimamente ya es menos también, se veía por ahí algún programa por ahí en la televisión y que iban ahí pastores y hablaban, predicaban y hablaban y decían. Y estábamos escuchando y de repente escuchamos que empezaban a hablar y decían, decían un pasaje bíblico y luego empezaban a hablar. Y decíamos, pero eso que están hablando no tiene nada que ver con lo que dice el pasaje bíblico. Y lo que decía, o sea, como que tampoco, así, no checa, decíamos, wow. Y porque leyó un pasaje bíblico y luego se soltó hablando, muchos, amén, gloria a Dios, aleluya. No. ¿Cómo que amén, gloria a Dios, aleluya? Si lo que está diciendo disparate y medio. No, no. Pero eso sucede mucho. Lobos, ¿verdad? Vestidos con piel de oveja. Yo recuerdo cuando yo recién me convertí y fui a la iglesia donde yo estuve. La primera predicación que yo escuché del pastor. El pastor dijo, todo lo que yo aquí les diga, todo lo que yo les hable, tomen nota, tomen pasajes bíblicos, todo. Dice, cuando vayan a su casa, chequen su Biblia para que ustedes, una vez que vean la escritura de lo que se estuvo hablando, y si ustedes ven en la escritura que lo que yo dije no tiene nada que ver o contradice lo que dice la escritura, vengan y díganme. Así nos decía el pastor, vengan y díganme. Dice, porque yo me puedo equivocar. Entonces, tenemos que, no a todo decir gloria a Dios, amén, aleluya. Pero cuando ya vamos conociendo la palabra y podemos discernir, tenemos la libertad de cuando decir gloria a Dios, amén, aleluya, porque sabemos que lo que se está hablando, lo que se está diciendo, viene de Dios. Pero cuando no viene de Dios, como que el mismo espíritu acá, hay algo que sucede y nos dice, ahí está algo medio raro, a ver, espérame, ahí hay algo raro. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos lobos que están buscando beneficio propio nada más, que están buscando solamente usar y usan el evangelio para sacar ventaja de los demás. ¿Es triste decirlo? Pero existe. Pero tenemos que estar atentos. Por eso tenemos que estar atentos. Y otra cosa bien importante. Atentos no para estar criticando y juzgando todo, sino atentos principalmente para lo que Dios quiere hablarme. Porque muchas veces estamos atentos para criticar y juzgar. Y como estamos muy ocupados en criticar y juzgar, no estamos sensibles a lo que Dios me está hablando a mí. ¿Se entiende? Extremo, no vamos a extremos. No, vengamos atentos, abiertos y no estar preocupados de que si esto y si lo otro. ¿Qué es lo que Dios me va a hablar? Pero en eso, si hace algo que no es de Dios, ahí el Espíritu me va a decir, se prende un foquito rojo. Pero no estemos enfocados en la crítica o en el juicio. Estemos enfocados, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me vas a hablar? Amén. Porque después sucede todo lo extremo, todo lo contrario. Y luego, nunca, por estar muy atentos al juicio, nos perdemos la bendición de lo que Dios me quiere hablar a mí. Entonces, cuidado. Amén. Así es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerdan? Dice Primera de Pedro, capítulo 1.
versículo 22. Vamos a leer 22 y 23. Recordando de lo que dijo, vamos a leerlo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro, capítulo 1, 22 y 23. Jesús, recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y aquí en estos pasajes, el apóstol Pedro, o la palabra de Dios, empieza diciendo aquí en ese versículo 22, que dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero, ámense profundamente de todo corazón. Pero fíjense cómo dice en este pasaje, cómo inicia. Al obedecer la verdad, ¿a qué se está refiriendo? Si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces cuando dice, al obedecer la verdad, se está refiriendo al obedecer a Dios, al obedecer a Jesús, al obedecer la palabra de Dios, al obedecer la palabra que Jesús nos dice. Ustedes quedaron limpios de sus pecados. Ahora, notemos esto. No dice y no está diciendo que quedamos limpios de nuestros pecados porque hicimos, como dijimos la vez pasada, o porque declaramos una frase. ¿Recuerdan? No está diciendo, este es otro pasaje, no está diciendo que declaro este pasaje y ya, mis pecados, ya Dios perdonó mis pecados. Como lo decíamos la semana pasada. Recita y ya, tienes el cielo ganado. Pero aquí estamos viendo muy claramente, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Pero obedecer la verdad, ¿qué implica? Implica obedecer todo lo que, vamos a decir, en este caso, todo lo que la Escritura, lo que Jesús nos enseña a través de sus palabras. No es nada más recitar unas palabras, es obedecer, y obedecer significa llevar una acción, hacer, poner por obra todo aquello que Jesús nos enseña en su palabra. Eso es obedecer la verdad. Como decíamos la semana pasada, pero hay esa predicación, yo le llamé evangelio barato. Recita estas palabras y ya, tienes el cielo ganado. Obedecer en todo lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra, lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Eso. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Y me llama la atención que dice, después de que menciona estas palabras, dice, por eso, ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos. Amar a mi hermano. Señor, ¿cómo voy a amar a aquel hermano o a aquella hermana si no la puedo ni ver? ¿Verdad? ¿Cómo? Esa es mi cruz. ¿Recuerdan, verdad, lo que hablamos la vez anterior en cuanto a cuando decíamos, esa es mi cruz? Que eso no significa, ¿verdad? Esa es mi cruz, pero no, eso no es. El contexto que vemos cuando dice, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. ¿Eso qué implica? ¿Cuál es el contexto de eso?
obedecer la verdad. Cuando obedecemos la verdad, entonces se nos va a hacer más fácil, sí, amar a mi hermano con sinceridad. Porque ya lo estoy haciendo, ya no en mi propia fuerza o en mi propia carne, sino porque como estoy obedeciendo la verdad, estoy dando los pasos que me dice su palabra, la palabra de Jesús. Entonces eso me va liberando, me va fortaleciendo, me va madurando. Y cuando vamos madurando espiritualmente, entre más maduros espiritualmente estamos, menos nos ofendemos tan fácilmente por los errores de los demás o los juicios o lo que puedan hablar de nosotros. Cuando todavía no estamos maduros espiritualmente, es muy fácil que nos ofendemos por cualquier cosa. Nos ofendemos. ¿Recuerdan? El más común pues es que no me saludó. Ya, ofendidos. Es que no me saludó. Y tantas otras cosas. ¿Verdad? Pero eso sucede por falta de madurez. Cuando estamos maduros, ya no nos ofende. Cuando el Señor estaba en la cruz, ¿qué fue lo que le hicieron? ¿Cualquier cosa? No. ¿Qué fue lo que Él dijo? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a decir eso, aunque me ofendan, aunque digan, aunque supe que hablaron y dijeron. Mira, yo sé que cada uno de ustedes, y puedo decir el 100%, así con seguridad, ustedes saben lo que se habla y se dice de los pastores. ¿Saben? Y nosotros como pastores nos enteramos. Más de lo que ustedes se imaginan. Porque las cosas malas, esas sí vuelan, pero más que la electricidad, más rápido. Si nosotros nos dejamos llevar por eso, ya hubiéramos, como se dice en inglés, cuiteados desde hace mucho. Pero no, porque el Señor nos ha dado la madurez, el amor, para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. A veces sí duele, pero ya no, o sea, nomás decimos, Señor, perdónalos, no saben. Y nos topamos con las personas que supimos que hablaron, que dijeron, y sinceramente no guardamos rencor, no nada. Dios pone un amor en nosotros por esas personas. ¿Por qué? Porque sinceramente no saben lo que, no supieron lo que hicieron. Eso es que así es. Y cuando vamos avanzando en eso, verdaderamente vamos siendo libres. Eso es un ejemplo de cómo Dios nos liberta. Porque cuando nos quedamos con el resentimiento y la venganza y me dijo, me habló, me echó mentiras, pues sí. Lo que juzgaron del Señor era cierto. Lo que dijeron, todo, las causas, todo, nada fue cierto, todo fue. Pero con todo el Señor dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que hacerlo. Conforme vamos obedeciendo la verdad, entonces nos va preparando, nos va llevando a.
¿Por qué? Porque mientras yo guarde rencor, resentimiento, voy a estar atado. Eso me ata. Nos ata espiritualmente. Y las demás personas, la persona que me ofendió y que dijo, ya ni se acuerda. Sí, se les olvida, ya no se acuerdan. Y uno todavía anda por acá y ve a la persona y le saca la vuelta y ni quiere saludarla. Y ella ni se acuerda de lo que habló y dijo. Y nosotros ahí estamos. No, andamos todos atados. No. Dice el versículo 23, después de que dice, ámense profundamente de todo corazón. Fíjense lo que dice el versículo 23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Quiero repetirlo. Versículo 23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. El nuevo nacimiento, recuerdan, ¿verdad? A eso se está refiriendo, el nuevo nacimiento. Si nosotros tenemos la convicción de que verdaderamente hemos nacido de nuevo, no voy a explicarle el significado de eso, yo creo que todos, doy por entendido que todos sabemos a qué se está refiriendo. Dice, no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Podemos decir amén? Amén. Y luego dice el 24, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero dice el 25, ese pasaje que más conocemos. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así es. Amén. Entonces, vamos entendiendo el significado de lo que es la palabra de Dios. Algunos le dan, los que, como decíamos hace un momento, los que están usando el Evangelio para sacar provecho, ellos les dan significados fuera de contexto, significados que no es realmente lo que Dios quiere. Eso, así es. Allá ellos van a dar cuenta al Señor. Pero no seamos nosotros ni cómplices, ni seamos víctimas de eso. En una ocasión, un hermano me compartía, un evangelista, me compartía que él andaba con cierta persona, no voy a decir nombres ni rango, donde él estaba ayudando a cierta persona, a otro evangelista, y que él hacía ciertas cosas para aumentar la fe de las personas. Y yo le decía, hermano, pero eso que usted dice que hacían para aumentar la fe de las personas, eso lo que están haciendo, eso es trampa, eso es espiritismo, eso no es obra del Espíritu Santo. Sí, pero con eso la fe de la gente se activa. Y yo le decía, hermano, y le dijimos, y ya se arrepintió de eso, ya pidió perdón por eso que usted hacía junto con aquel evangelista. No, pero es que no quiso reconocer. Qué triste. Era cómplice, él fue cómplice de aquel otro.
de hacer cosas que no eran guiadas por el Espíritu Santo para hacerlas parecer como que eran milagros o eran, imagínense. Por eso yo le dije, cuando él nos decía eso, y él con toda pues sinceridad nos dijo, pensando que a lo mejor nosotros íbamos a decir, amén, sí, gloria a Dios, la fe de los hermanos se activó. ¿Cómo? Dios no quiere que nuestra fe sea activada con mentiras, ni con cosas falsas, con nada. Nuestra fe va a ser activada solamente y es solamente por un mover del Espíritu Santo en nosotros. Si alguien pretende hacerlo porque quiere manipular, porque salta, brinca y dice y hace y levanta la voz y grita, porque hay quienes lo hacen, y muchos por eso creen que eso es mover de Dios, pero no pueden discernir lo que realmente es de Dios y lo que no es. Pero por el brinco, el salto, el grito, y dicen amén y gloria a Dios, la presencia de Dios, pues cuidado. Así como Dios sí se mueve en el trueno, cuando Él le place, también se mueve en el soplo apacible. No siempre Dios se mueve a través del trueno, ni del fuego. Él se mueve como Él quiere. Y cuando Dios se quiere mover a través del soplo apacible, muchos dicen, ay, qué aburrido. Porque están acostumbrados solamente al. No, tenemos que estar sensibles. Si el Señor se quiere manifestar en el trueno, en el fuego, gloria a Dios, amén, y no estamos cerrados a nada de eso. Pero no encerremos a Dios en un molde. Él se mueve como Él quiere, como Él le place. Pero tenemos que estar atentos, abiertos. En un tiempo estábamos en la iglesia americana y estaba un mover bien tremendo del Señor. En aquella ocasión, y una hermana hispana. Había unas hermanas morenas y que estaban en ese mover del Espíritu, estaban moviéndose y ellas hacían ciertos movimientos y hacían ciertas cosas. Y después la hermana nos confesó en el momento que el Señor también hizo algo en ella. Y mientras ella estaba, ella no podía, tenía las manos levantadas y estaba así. Y después decía, terminó el servicio y estuvimos con ella y ella decía, es que no puedo hacer nada, no me puedo. Y estaba así, no puedo hacer nada. Dice, y ya le pedí perdón a Dios porque cuando vi que las hermanas estaban haciendo ciertos movimientos ahí y yo las vi y en mi pensamiento ya las juzgué y yo dije, eso es puro teatro lo que ellas están haciendo esto y lo otro. Dice, y de repente yo sentí algo y ahora yo estoy como ellas y dice, estoy peor, pero no puedo controlar esto y ella estaba así, pero estaba reconociendo y reconoció que el Espíritu y el Señor se mueve como Él quiere, a través de las personas y no debemos ni podemos juzgar. Sí, como Él quiere. Y de ahí en adelante la hermana aprendió la lección. Así como no podemos juzgar al que no hace ningún movimiento, como tampoco al que. Ya, el que hace movimientos para llamar la atención o hacerse muy espiritual o pensar para que lo vean, y bueno, pues allá él con Dios. Eso es. Lo importante es ser genuinos, sinceros.
Si el Señor me mueve para que yo salte, brinque y eche maromas, y sabes que Dios te está moviendo, pues hazlo, no te detengas. Gloria a Dios. Pero si lo quieres hacer para que te vean y digan que eres muy espiritual, ahí es otra cosa. No. Pero estemos abiertos. No detengamos. No juzguemos. Amén. La palabra de Dios, ya vamos a terminar, y con esto voy a acabar. Es viva y eficaz. Dice eficaz. ¿Y qué significa cuando dice que es eficaz? ¿Qué significa? ¿Qué es eficaz? Un pasaje, Isaías 55, 10 y 11. Vamos a verlo, lo que dice aquí en la Reina Valera. Isaías 55, 10 y 11. Aquí, en estos dos pasajes, podemos entender cuando el significado cuando dice que la palabra de Dios es eficaz. Isaías 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que la siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahí vemos que es eficaz. Está siendo eficaz porque está haciendo lo que Dios dice. Y ahora quiero leer ese mismo pasaje, el versículo en la Nueva Traducción Viviente. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Dice el 11, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ahí podemos decir, porque la palabra de Dios es eficaz. A eso se refiere cuando dice que la palabra de Dios es eficaz. Amén. Así es que, ahora, la palabra no siempre actúa conforme a nuestras expectativas. ¿Qué quiere decir con eso? No siempre va a ser conforme a como nosotros creemos o pensamos, sino siempre cumple los propósitos de Dios. Fíjense, a mi esposa y a mí nos ha pasado. Cuando compartimos, cuando predicamos, y luego viene alguna persona y nos da algún testimonio de lo que Dios le habló a través de esa palabra. Y a veces nos quedamos así como diciendo, wow, o sea, nosotros compartimos la palabra y nada más, pero nunca sabemos o nos imaginamos qué es lo que Dios va a hablar a cada persona o qué es lo que va a hacer. Y a veces escuchamos testimonios de lo que Dios habló, y nosotros mismos decimos, wow, Señor es poderoso. Nosotros no sabemos lo que Dios hace y habla a cada corazón. O sea, no es conforme a nuestras expectativas. Porque cada quien, cuando la palabra es predicada, cada quien tiene una necesidad diferente, cada quien tiene, o sea, Dios sabe. Y en esa misma palabra, para unos Dios le habló una cosa, para otros Dios le habló otra cosa. Entonces, no es conforme a nuestras expectativas como humanos, sino conforme a los propósitos de Dios. La palabra, entonces, es lo que hace. Así es que la palabra de Dios es eficaz.
porque siempre cumple el propósito de Dios. Vamos a ponernos de pie. Dice Jeremías 23. Jeremías 23, 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. ¿O como martillo que quebranta la piedra? ¿Cuántos podemos decir? ¿O cuántos no hemos experimentado eso? O como martillo que quebranta la piedra. ¿Cuántos de nosotros no reconocemos que teníamos corazones de piedra? Pero, así como dice Jeremías, como Dios nos dice a través de Jeremías, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Aquellos que teníamos corazones de piedra, el Señor fue quebrantando, ha ido quebrantando nuestros corazones a través de su palabra. Amén. La palabra y el Espíritu van actuando siempre juntos. ¿Por qué? No, porque no podemos separar la palabra de aquel que la inspiró. Por eso leemos en Juan 6, otra vez lo que leímos hace un momento. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Por eso dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Cortante. Y penetra hasta partir del alma y el espíritu. A veces la palabra de Dios nos hiere. Voy a usar esa palabra. A veces la palabra de Dios sientes como que te hiere. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? A veces sentimos como que hiere. Una de las razones principales. Porque como seres humanos todos luchamos con eso. Es parte de nuestra naturaleza humana. La palabra de Dios nos hiere muchas veces porque nos confronta con nuestro orgullo. Y cuando somos confrontados en nuestro orgullo, duele. Porque ahí nos está. Y a veces nos resistimos y no queremos reconocer, porque nuestro orgullo lucha, nuestra carne ahí. Ahí es donde nos hiere. Pero gloria al Señor. Que cuando estamos dispuestos, que aunque nos hiera, cuando estamos dispuestos y decimos, Señor, si es lo que tienes que hacer, hazlo. Porque sabes que si tú te resistes, el Señor te va a respetar, no te va a forzar. Si tú te resistes a que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida, si tú te resistes, el Señor va a decir, ok, no lo hago. Pero si tú sabes que tienes que cambiar en eso, y la palabra te está confrontando tu orgullo, y tú dices, Señor, me duele, pero yo sé que es necesario. Y tú dices, Señor, y dices, Señor, yo creo, he creído verdaderamente en ti. Y ponemos por obra esa definición de creer de la cual hablamos y dejamos que el Señor empiece a hacer esa obra en nosotros.
entonces vamos a ver, vamos a ser libertados. Entonces vamos a entender más. Porque la palabra de Dios es viva. Nos denuncia a veces, nos perturba, nos revela cosas escondidas muy dentro de nosotros, ahí que no le agradan a Dios. Nos dice lo que somos capaces, que a veces nosotros no nos imaginábamos. Por eso decimos que nos quebranta. Estamos dispuestos, hermanos. Estamos dispuestos. Y cuando dice la palabra de Dios, discierne. La palabra de Dios discierne. ¿Saben qué significa discierne? De acuerdo al idioma original, en el griego, significa evalúa, juzga. La palabra de Dios evalúa y juzga los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón.